Yo no había leído el trabajo de Rafael, ni él el mío, pero me ha servido de magnífica introducción. Es más, me evita todo el primer párrafo, en el que hablaba precisamente de cómo a partir del 1 de enero de 1959 hubo una demonización del periodo de la República de 1902 a 1958, al punto que aún se le conoce como la República mediatizada o la neocolonia, y que se le atribuye a todos los gobernantes y opositores y políticos, pues haber sido unos lacayos de los Estados Unidos, unos traidores, etc. Y se da poco, aparte de que no se estudia en realidad esa historia, se silencia, se da ese salto, no se tiene en cuenta todas las dificultades que pasaron esos cubanos a principios del siglo, cuando fundaron la República, y cómo a trancas y barrancas, y a pesar de muchísimos problemas, pues iba avanzando. De ese periodo de 1902 a 1958, un momento clave, y es lo que quiero pensar, fue la Asamblea Constituyente de 1940. No solo porque los cubanos se dieron a sí mismos una constitución avanzada que recogía las aspiraciones de justicia social que habían impulsado la revolución de 1933 contra el dictador Gerardo Machado. Gerardo Machado lo que hizo fue querer hacer una prórroga de poderes, lo que ahora ha hecho Chávez y otro presidente de la América Latina, y bueno, los cubanos no permitieron aquello que ahora otros países me parece que están permitiendo. Sino, y esta asamblea es importante, porque los diversos partidos políticos sin influencia foránea lograron un proceso impecable de compromiso y consenso. La nueva Constitución fue un hito y comenzó un periodo no exento de problemas, pero con una sociedad civil cada vez más influyente y elecciones libres en 1940, 1944, 1948. Por eso, cuando se produce el golpe de Estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, a unos meses de elecciones generales, se crea en Cuba un profundo malestar. Yo había oído muchas veces decir que en realidad el golpe del 10 de marzo había sido aceptado por los cubanos sin ninguna oposición, etc. Pero yo me metí a leer toda la prensa de la época y eso no es cierto. Los estudiantes hicieron un entierro simbólico de la Constitución, y el pueblo cubano fue profundamente antibatistiano a partir de ese golpe de Estado. Yo creo que si no hubo una reacción mayor fue por el asombro que causó. La oposición a Batista tomó dos cauces, el revolucionario y el político. El líder principal, o al menos el exitoso, de la vía violenta fue sin duda Fidel Castro, que fue durante sus años de estudiante en la Universidad de La Habana un líder de dudosa reputación que nunca pudo ganar unas elecciones para situarse por vía democrática al frente de su facultad o de los grupos de juventudes estudiantiles. Luego militó en las filas del Partido Ortodoxo Cubano y sus aspiraciones políticas se vieron frustradas por el golpe de Estado de Fulgencio Batista que hemos mencionado en el 52, que a su vez le abrió oportunidades para autopromoverse por vías extrademocráticas. Recurre a la violencia con el ataque a Moncada el 26 de julio de 1953 y es en verdad cuando empieza a ser conocido a nivel nacional. Es indultado, amnistiado en mayo del 55 y unos meses después, en julio de ese año, marcha a México, donde prepara la expedición del Granma en noviembre del 56. Promete continuamente restaurar las garantías constitucionales que viola Batista, pero al mismo tiempo, y esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, proclama leyes revolucionarias de tales que aplica de forma arbitraria. Sabotea con violencia toda forma de diálogo político o negociación que pudiera poner fin al régimen de Batista para poder justificar la necesidad de un movimiento revolucionario y evitar verse obligado a deponer las armas y renunciar a la toma del poder. Después de algunos fracasos de la oposición moderada, política, pacífica, el que queda como principal líder de la oposición política es Carlos Márquez Sterling. Aquí voy a hacer una aclaración de que me unen a Carlos Márquez Sterling vínculos personales muy íntimos, pues
Mi madre, después de quedarse viuda con mi padre, se casó con él y él fue un verdadero segundo padre para mis hermanas y para mí. Pero precisamente por ese vínculo personal he sido muy cuidadosa en este y otros trabajos que he hecho en documentar todo lo que voy a decir, y aquí hay notas al calce con todos los datos. Y también tiene la ventaja que muchas de estas cosas que voy a hablar, pues las presencié, fui testigo de ellas, las viví, y por lo tanto tengo pues una experiencia de primera mano. Carlos Márquez Sterling, abogado, profesor universitario, congresista durante 12 años, presidente de la Cámara de Representantes, que en 1940 había tenido una actuación brillante como presidente de la Asamblea Constituyente, y estaba avalado también por la trayectoria de su padre, don Manuel Márquez Sterling, periodista y diplomático de reconocido nacionalismo, que había negociado y firmado la abolición de la enmienda Platt. Como ustedes saben, se impuso a la Constitución de 1901 y le daba autorización a los americanos a intervenir, como hicieron, no solo militarmente en el 1906, sino en otras formas durante la República. Y también estaba avalado por su fama de político honesto, en un medio que sin duda existía la corrupción, pero también como él, un gran número de hombres públicos de probada honestidad. Tanto la oposición política como el movimiento 26 de julio proclamaron que su objetivo de restaurar la Constitución de 1940, un símbolo, como hemos dicho, de gran significado para la ciudadanía. Sin embargo, no todos eran honestos en sus promesas. En su famosa locución, La historia me absolverá, hiciera Fidel Castro ante los magistrados el 16 de octubre de 1953, durante el juicio en su contra por liderar el ataque al cuartel Moncada, se expresó sobre el gobierno de facto, sobre el gobierno de Batista, y cito: la dictadura que oprime la nación no es un poder constitucional, sino inconstitucional. Se engendró contra la Constitución, por encima de la Constitución, violando la Constitución legítima de la República. En ese alegato hace referencias repetidamente a la Constitución del 40 y dice: la primera ley revolucionaria devolvería al pueblo la soberanía y proclamaría la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. Hay más. Para exponer como el golpe de Estado de Fulgencio Batista viola la Constitución, se refiere a los castigos que impone el Código de Defensa Social a diversos delitos y cita del mismo: el que tratare de impedir o estorbar la celebración de elecciones generales incurriría en una sanción de privación de libertad de 4 u 8 años. Desde esta locución de Castro hasta el triunfo de la Revolución en 1959, la reconstitución de la Constitución del 40 fue parte de sus promesas al pueblo de Cuba. Sin embargo, ya desde la Sierra Maestra comenzó a violar el espíritu de dicha ley fundamental. La primera contradicción por los principios constitucionales se manifestó en la llamada Ley Primera de la Sierra Maestra, que restablecía la pena de muerte, que no estaba en la Constitución del 40. Meses después volvería a negar los principios constitucionales con la Ley 2 de la Sierra, que especificaba que la muerte por ejecución sumaria sería el castigo extendido a aquellos que se presentaran a las elecciones convocadas para el 3 de noviembre de 1958, para las cuales Carlos Márquez Sterling era el principal candidato de la oposición por el Partido del Pueblo Libre. Estas leyes no fueron letra muerta. Numerosos fusilamientos tuvieron lugar en los frentes guerrilleros, no solo contra soldados acusados de crímenes de guerra, sino contra los miembros del ejército rebelde, a quienes se ejecutó por alguna indisciplina en improvisados juicios de escasas garantías procesales. Por otra parte, en las elecciones de 1958, todos los candidatos, incluso o quizás especialmente los de la oposición, fueron constantemente amenazados, amedrentados y sufrieron atentados contra su vida, en algunos casos fatales. Nicolás Rivero Agüero, candidato a concejal por Santiago de Cuba y hermano del candidato a la presidencia por la coalición gubernamental, fue ultimado por la espalda. También fueron asesinados el sindicalista Felipe Navea, el ganadero Rosendo Collazo y Aníbal Vega, hermano de Víctor Vega, presidente del Partido del Pueblo Libre,
de la oposición. Este caso fue particularmente dramático, pues entraron en su casa y las balas atravesaron los barrotes de la cuna de su pequeña hija, a quien el padre acababa de colocar en ella. La niña salió ilesa milagrosamente. Me emociono al contar estas cosas porque las viví, porque este señor había ido a mi casa unas semanas antes y naturalmente conocíamos a esa niña y conocíamos a esta familia. Era el presidente del partido que tenía mi padre en la provincia de Camagüey y bueno, no, fue un gran impacto, ¿no? El mismo Fidel Castro se dirigió al pueblo cubano en Radio Rebelde el 24 de octubre de 1958 y mostró su total rechazo a la vía electoral, y cito: elecciones en medio de una guerra, cualquiera que sea el resultado de estas elecciones, cualquiera que sea el nombre que la dictadura decida escribir sobre las boletas, la revolución seguirá inalterable su curso. Documentos de la época muestran tanto las constantes arengas radiales a la población para que se mantuvieran en sus hogares el 3 de noviembre de 1958 y no asistieran a las urnas, como acciones violentas en las que participaron los más altos jefes revolucionarios como el Che Guevara. Haciendo el trabajo para esto encontré un libro que es una cronología y que muestra todas las acciones que hicieron para amenazar a la población para que no acudiera a las urnas. Y con esos métodos de intimidación logró en efecto que un número de políticos de la época opuestos a Batista decidieran abandonar la búsqueda de salida cívica y aprobaran de forma tácita o explícita la violencia insurreccional. No fue el caso de Carlos Márquez Stelin, pese a varios atentados con su vida y muchas amenazas. Y de nuevo, esto lo viví personalmente porque quizás los que sean mayores recuerdan cuando secuestraron a Fangio, el corredor de carreras argentino que estaba en La Habana, y yo contesté el teléfono y me dijeron: ¿quién habla? Y yo dije: fulana. ¿Y usted quién es? Bueno, no, dígale a su padre que él va a ser el próximo secuestrado. Y cosas así, constantemente.